asesinatos. Pero en primer lugar hablaremos de otro caso. La familia real del boxeo australiano se ve desgarrada cuando el padre, que maltrata a sus hijos, empuja a uno de ellos, un campeón nacional, a cometer un crimen. El puñetazo asesino. Este boxeador de peso gallo es Seg Waters. Sus 3 hijos son campeones del boxeo. Pero ni siquiera en el ring se encontrarán los muchachos con algo tan brutal y despiadado como el propio Seg Waters. Azuza sin cesar a sus hijos. Les domina y reprende con violencia, hasta que ya no tienen voluntad propia, como recuerda el hijo mayor, Dean. Recuerdo sobre todo los gritos, la rabia y la furia. Se le hinchaban las venas del cuello y la cara se le ponía de color violeta de pura rabia. A veces incluso echaba espuma por la boca. La rabia descontrolada de su padre empujará a Dean Waters a cometer un crimen que le perseguirá el resto de su vida. Estamos en 1988. En la costa central de Nueva Gales del Sur, Alan Hall, un adiestrador de caballos, es encontrado muerto en medio de un charco de sangre. 2 pistoleros le han tendido una emboscada y le han matado. Hall, un delincuente menor, tiene fama de no pagar sus deudas y ha sido acusado de abusos homosexuales y tráfico de drogas. Ciertos rumores afirman que ha destruido el matrimonio de un hombre discapacitado seduciendo a su mujer. Meses antes del asesinato de Hall, la policía recibió una carta anónima acusándole de estar drogado hasta las cejas y disparar con un rifle sin tener licencia de armas. Yo ya sabía quién era Alan Hall. Me había ocupado de un asunto de poca monta relacionado con las drogas, en el que estuvo involucrado. Tras denunciar que alguien ha disparado contra su casa con el objetivo de atracarle, Hall será objeto de una amenaza todavía más inquietante en febrero de 1988, cuando alguien prende fuego a su vivienda. 4 meses más tarde, el 29 de junio, Hall y su amante Christine, que es la ex-esposa de Seg Waters, se preparan para ver la televisión cuando sus perros empiezan a ladrar con todas sus fuerzas. Hall sale a investigar. No ve nada extraño. Ven aquí, chico. ¿Pero qué te pasa? Hace restallar el látigo para acallar a los perros. Un segundo después, suenan 3 disparos. Cae muerto al instante. A las 4 horas del asesinato de Hall, la finca de Kulnura, propiedad de Seg, es un hervidero de agentes de policía. No ignoran los problemas entre Seg, su mujer Christine, y el amante de esta, el hombre asesinado, Alan Hall. Christine Waters, esposa separada de Seg Waters y madrastra de Dean, se había quejado a la policía del acoso que sufría por parte de Seg Waters y otros miembros de la familia. Seg había animado a Hall y Christine a mantener relaciones sexuales, pero se puso furioso cuando se enamoraron y se fueron a vivir juntos. Waters clama venganza. Quería que se acostaran juntos. Es lo que le gustaba. Quería que practicaran el sexo delante de él. Y después meterse él también, practicar un trío. Pero cuando perdió el control de la situación, cuando ya no pudo manipular a mi madre para que hiciera todo lo que él quería, ni manipular a Alan, entonces se puso desagradable. Creo que fue sobre todo porque mi madre empezó a dar muestras de cariño hacia ese tipo, de una forma romántica, que a mi padre no le gustaba para nada. Las relaciones de Alan Hall, Seg y Christine ya eran bastante extrañas de por sí. Seg tenía muchos perros en su finca, pero también bastantes caballos sin domar, y contrató a Alan Hall para que los adiestrara. Así lo hizo. Pero Seg no tenía dinero para pagarle y le ofreció a su mujer a cambio. Es una historia muy rara,
pero ocurrió de verdad. Y Christine y Alan se enamoraron, como era de prever. Alan trataba a Christine con mucho más afecto del que Seg le hubiera mostrado jamás. Y al final decidió escaparse con su amante. Por supuesto, Seg se convirtió entonces en el esposo ofendido. El hecho de que los Waters estén relacionados con el asesinato causa un revuelo en los medios de comunicación. Seg y sus hijos Dean, Troy y Guy están considerados como la familia real del boxeo australiano. La prensa conoce a Seg como un excéntrico ciudadano británico que había emigrado de su país en los años 70 para criar a sus hijos en el campo australiano, lejos de las tentaciones de lo que califica como jungla. No fumo ni bebo, por lo tanto, ya de entrada hay un conflicto de personalidades. Y cuando empiezo a hablar de lo demás, bueno, pues a la gente no le gusta. Empiezan a pensar, ese tío es un poco friki, una especie de friki. ¿Sabes? Pero nadie sabe lo que esconde su pasado. Los años que Seg ha pasado en los penitenciarios más duros de Inglaterra le han enseñado los peligros que acechan a los jóvenes. Opina que, como los leones, los niños tienen que domarse. Y se jacta de que si sabes domarlos bien, incluso matarían por ti. Su familia, Christine, los 3 chicos y una hija, Tracy, viven bajo el constante terror de sus violentos ataques de furia. Era un hombre muy brutal. Dudo que Seg tuviera algún rasgo humano habitual, como cariño o afecto, ese tipo de sentimientos. Creo que para Seg solo eran una señal de debilidad y trataba con desdén a quien quiera que diera muestras de este tipo de sentimientos. Así es como trataba a su familia. Con un padre alcohólico que pegaba a su mujer, Seg Waters creció en una barriada pobre del norte de Inglaterra. Sus antecedentes eran realmente subidos de tono. Mientras amenazaba a sus hijos con matarles si se volvían gays, él mismo tuvo relaciones homosexuales durante una estancia en la cárcel. Había actuado de extra en películas de terror. Obligaba a sus hijos a pasar con él las vacaciones en campamentos nudistas. Le acusaron injustamente de haber asesinado a su tercera esposa. Obligó a su quinta mujer, Christine, a prostituirse para financiar su sueño de formar 3 campeones mundiales del boxeo. Presumía de conocer a los criminales más destacados de Gran Bretaña y sometía a su familia a un demente y férreo control absoluto. Dicen que soy una especie de lunático y yo creo que soy un padre muy bien informado. Teníamos que orinar en un cubo, en medio de la habitación. No nos dejaba ir a orinar al váter por la noche, de manera que teníamos ese cubo en medio de la sala de estar. Y si nos levantábamos, teníamos que ir a orinar en el cubo, y a veces él estaba allí. Y me aguantaba el pene mientras orinaba en el cubo. Era algo que me hacía sentir muy inferior y de alguna manera asqueado. Es que no quería que me tocara. No teníamos dinero, no teníamos trabajo, pero a pesar de todo... Pero los demás no ven nunca este lado de Seg Waters. Ha obligado a sus hijos a ocultar la verdad sobre su malvado carácter, haciéndoles ensayar respuestas a las preguntas que los medios de comunicación puedan plantearles acerca de sus relaciones familiares. Seg deshumaniza todavía más a su familia, llenando su destartalada granja con una verdadera jauría de perros sarnosos y decenas de gatos. Excrementos y suciedad por todas partes, continuamente, y teníamos que vivir así. Claro, uno se pregunta, ¿cómo puede aguantar una cosa así una persona joven? Pero nosotros creíamos que no teníamos otra opción. Creo que teníamos 24 años, casi 25, y todavía vivía en casa de mis padres, en estas circunstancias tan asquerosas. Pero es que estábamos totalmente controlados. La última paliza que me pegó mi padre fue cuando tenía 25 años. Y ya era el campeón australiano de los pesos pesados profesionales. Y a pesar de todo, me dejaba pegar por un tipo que apenas me llegaba a los hombros. Hasta tal punto había conseguido dominarnos mi padre a mí y a mis hermanos. Yo siempre había sido el favorito de mi padre. Siempre me decía que yo era su chico especial. Me hacía sentir como si me quisiera más que a nadie. Y eso significaba mucho para mí. Mi padre era mi mundo. Poco podía imaginarse Dean, sin embargo, que para conservar su posición privilegiada como favorito de su padre, deberá estar dispuesto a asesinar a su madre y a su amante.
Sin embargo, en el ring su padre se comporta diferente y adula a menudo a Dean Waters y a sus hermanos como posibles campeones mundiales. Hoy has estado muy bien. Has boxeado mejor que nunca, chico. Pero en la granja de Kulnura, la llegada de Alan Hall está a punto de destrozar el equilibrio entre el poder total de Seg Waters y su familia pretendidamente perfecta y feliz. Creía que el hecho de que mi madre le hubiera abandonado y se hubiera ido a vivir con otro hombre dañaría nuestra reputación de grandes boxeadores en el país y afectaría nuestra comerciabilidad. Eres débil, nenaza. Eres una nenaza. Por lo tanto, era algo que le preocupaba mucho. Le preocupaban las consecuencias y continuamente, en cuanto me presentaba para entrenar, empezó a bombardearme durante meses y meses, diciéndome que había que hacer algo. Dean se convierte en el recadero de su padre, transmitiendo a Christine sus graves amenazas si no regresa a casa. Dean, sin embargo, no se dará cuenta de la gravedad del plan de Seg hasta que le ordena que excave dos fosas, una para Christine y otra para Hal, en lo más profundo de la maleza. Yo no hacía más que pensar, Dios mío, no puedo hacerlo. Incluso se lo dije, oye, ¿no hay otra manera de solucionarlo? ¿No podemos hacerlo de otra forma? Pero entonces empezó otra vez a pegarme, a insultarme. Me dijo que era un gallina, un cobarde, un desgraciado. Seg también se propone utilizar el mejor amigo de Dean, el mecánico Damon Cooper, de 25 años, para que le ayude a llevar a cabo su plan criminal. Tras su machacona insistencia, que raya con un lavado de cerebro, Damon Cooper se rinde ante Seg y ayuda a Dean a pegar fuego a la casa de Hal. Nadie escapa a los deseos de Seg. Dean ha sido entrenado desde la cuna para ser el soldado leal, y Damon no tiene la fuerza mental necesaria para oponerse a la orden de matar a los amantes. Así pues, la noche del 29 de junio de 1988, los dos hombres se enmarcan en su misión asesina. Sí, saltamos la valla. Subimos por el camino y nos colocamos al lado de la entrada. Al cabo de un momento, Alan salió a ver por qué ladraban los perros. Volvió a entrar. Y fue entonces cuando Damon se acobardó. Damon, ¿qué estás haciendo? No puedo, tío. Es que no puedo. Le tranquilicé y le expliqué que teníamos que hacerlo. Que eso era lo que quería mi padre. Ojalá hubiera podido largarme con él en aquel momento. Pero para mí era completamente imposible. No tenía otra opción. Es muy fácil para alguien de fuera decir, sí, sí la tenías. Podías haberte marchado. No era así, no era tan fácil. Acabé derribando un cubo, creo. Y los perros empezaron a ladrar. Entonces Alan volvió a salir. Y escuché un sonido parecido a un disparo. Pero después me enteré de que había sido Alan pegando un latigazo para hacer callar a los perros. Fue entonces, mientras estaba allí plantado, cuando recuerdo haber visto su silueta. Y le apunté con el arma. Y sí, cerré los ojos y apreté el gatillo. Me levanté y disparé otros 2 tiros, aunque ya había caído al suelo. Ya no estaba de pie, pero fue un acto reflejo. Cuando me giré y empecé a correr, después del tercer disparo, oí a Damon descargar su escopeta. Aunque Seg le había dicho claramente que Christine también debía morir, Dean decidió que le era imposible matar a la mujer a la que había amado como a su propia madre. No me convencí de que era incapaz de hacerlo hasta la misma noche del crimen. Hasta entonces había encontrado la manera de reprimirlo. Pero claro, aquello era demasiado gordo para mí. No pude reprimirlo del todo. Y una media hora antes del tiroteo, decidí que no podía hacer daño a mi madre. No podía hacerle daño. Y recuerdo que pensé, espero que papá no se enfade. Muerto Hal, Dean y Damon corren presas del pánico.
Ensucian la alfombrilla del coche con tierra sacada de otro lugar para cubrir sus huellas, por si la policía registra el vehículo. Pocas horas después de la emboscada, la policía hace una redada en la granja de Sek y la casa a la que Dean acaba de mudarse. Llegaron a casa. Llamaron a la puerta. Yo todavía estaba despierto, no podía dormir. Estaba acostado en la cama, pero cada vez que cerraba los ojos veía la silueta de Alan. Estaba intentando asumir la gravedad del crimen que acababa de cometer. Dean, ¿dónde has estado esta noche? He estado en casa toda la noche. Cuando la policía entra en su casa, Dean se da cuenta de algo que le hiela la sangre. Al entrar en casa, miré hacia el cuarto de baño. La puerta del cuarto de baño estaba entornada y vi las botas que acababa de quitarme, llenas de barro, y la ropa con los residuos del disparo. Lo vi todo. Y si ya de entrada estaba como paralizado por lo que había hecho, encima ahora los policías estaban en casa. Pensé, iré a la cárcel. Se acabó todo. Me meterán 20 años de cárcel. ¿Qué significa eso? Nada, es un vídeo que quería ver. Algo les distrajo. En la mesita de noche había un trozo de papel y llevaba escrita la frase "Tiempo para matar", que en realidad era el título de una película que me habían recomendado ver. Y mientras estaban distraídos con este papel, preguntándose si tenía algo que ver con el crimen, tuve suficiente tiempo para pasar junto al cuarto de baño, cerrar la puerta, vestirme y bajar hasta el coche patrulla para ir a declarar a la comisaría. No sé cómo calificarlo, si de golpe de suerte o algo parecido, pero estaba seguro ya la primera noche de que todo había terminado para mí, aunque no fue así. Poco antes, habían escondido el arma homicida en la finca propiedad de los padres de Damon Cooper, pero después la habían tirado al río Wyoming. Después de su interrogatorio, Dean se deshace de sus zapatos y su ropa, que pueden inculparle. Más tarde, la policía descubrirá que, al igual que Dean, Sek está a punto de ser descubierto aquella misma noche, pero su astucia criminal le salva. Sek, tenemos una orden para registrar la casa. ¿Le importa que echemos una ojeada? Adelante, chicos. Mientras la policía registraba la casa, Sek descubrió un casquillo del calibre 22 tirado en el suelo. Sek lo recogió y se lo metió en la boca y lo mantuvo bajo la lengua todo el rato mientras hablaba con la policía. Pues claro que no. ¿Está seguro? ¿No ha estado con nadie? Escuchad, he estado aquí toda la noche. Con las prisas para ocultarlo a la policía, no recogió tan solo el casquillo, sino también un trozo de excremento canino que había en el suelo. Y se lo metió en la boca junto con el casquillo. Cuando Dean se encuentra con Sek a la mañana siguiente, no le felicita precisamente. ¿Por qué lo haces todo tan mal? Tenías que matar a Alan y matar a Christine. Recuerdo que cuando fui a entrenarme aquella mañana, me gritó y me insultó. Y estaba muy enfadado porque Christine no había muerto. Yo estaba completamente vacío por dentro. Estaba perdido, estaba, de veras, como un muerto viviente. Estaba vacío por dentro. Pero cuando me dijo que también tendría que haber matado a Christine y que si Damon se había rajado, también tenía que haberle matado a él. Pues tenías que haber matado a Damon también. No sé qué me pasó. No sé cómo había podido pensar que al hacer algo tan terrible, todo iría mejor. Que nuestra vida se arreglaría de repente. No sabes hacer nada. Eres un completo inútil. Troy Waters se está preparando para disputar el campeonato IBF contra el italiano Gianfranco Rossi cuando la policía detiene a Sek y a Dean por el asesinato de Alan Hall. Aunque su campaña parezca perdida y Rossi le lleve una gran delantera, Troy recibe un importante espaldarazo antes de volar a Europa, cuando el juez de instrucción sobresee la causa por falta de pruebas. Me siento reivindicado. Y en algún momento podré contar una increíble historia, una historia de intriga y conspiración, pero eso es otra historia. Aunque Dean celebra su libertad enfrente del juzgado, su conciencia sigue acosándole cuando está solo por la noche.
De alguna manera había perdido la inocencia. Algo había cambiado. Y sinceramente lo recuerdo, nunca lo olvidaré. Algo había muerto en mí. Algo había cambiado. Había arrebatado una vida y sabía que nunca podría devolverla. Me debatí con esta idea durante muchos años. Estuve a punto de suicidarme porque no podía acostumbrarme a la idea. Dean no ha confesado nada a la policía, pero sí se confiesa, tarde una noche, con un sacerdote local en Terrigal Beach. Dean me abrió su corazón, descargó toda su conciencia, me lo contó todo. Después le hablé de la importancia de la confesión para poder limpiar su conciencia. Tenía que dar un paso adelante. Tenía que dirigirse a la policía y contárselo todo. Mientras Seg sigue planificando combates y campeonatos mundiales para Troy y Guy, Dean se ahoga en un mar de desesperación. Aunque al principio busca refugio en la religión cristiana, le resulta más fácil marcharse a Melbourne y perderse en el ambiente delictivo y las drogas. Era un estilo de vida horrible, pero allí por lo menos me sentía integrado. Porque todo el mundo hacía lo que no debía. Yo me debatía. Todos huíamos de distintas cosas y utilizábamos el alcohol y las drogas para enmascarar nuestros sentimientos. Dean teme que la policía vuelva a abrir el caso, un temor reavivado 5 años después cuando el detective Dennis O'Toole vuelve a interrogarle. O'Toole sabe que la única forma de resolver el asesinato de Hall será con una confesión. Y le pregunté si había cometido el asesinato de Alan Hall. En aquel punto, Dean, que parecía muy desenvuelto, apartó la mirada. No pudo contestarme mirándome a los ojos. Y de hecho no me contestó. Se encogió de hombros. Tras 2 años infernales, luchando con impulsos suicidas y conviviendo con criminales habituales, Dean Waters, que se enfrenta ahora a las responsabilidades de la paternidad, regresa a su casa en la costa central, abotargado y emocionalmente hundido. Llegado a este punto, algo en mi interior me decía sin cesar que tenía que confesar para poder rehacer mi vida. No podía barrerlo bajo la alfombra y empezar a vivir de nuevo. Tenía que dar marcha atrás, enfrentarme a lo que había hecho. Y era una idea terrorífica porque sabía que tendría que sacar tantas cosas, hablar de tantas cosas. Y supongo que temía que mis hijos descubrieran todo aquello. Estaba muy preocupado por el efecto que tendría sobre ellos. El pastor Kevin Brett pone a Dean en contacto con Manny Konditsis, un abogado local. Pasarán otros 12 meses antes de que Konditsis tenga luz verde para organizar un encuentro con el detective O'Toole. De entrada no mencionó el nombre, pero me dijo, ¿sabe de quién estoy hablando? Y yo le contesté, sí, lo sé. Y nos encontramos al día siguiente en el despacho del abogado. Entré en la sala y Dean me dijo que quería quitarse ese peso de encima. Cuando el detective O'Toole me preguntó si había sido yo el autor de los disparos, si había matado a Alan Hall, recuerdo que las palabras no me salían de la boca, porque llevaba tanto tiempo mintiendo, que me había convencido de que esa era la forma de solucionarlo todo. Mentir, 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 mentir. No conseguí decirlo de buenas a primeras, pero una vez lo dije, volví a repetirlo, y entonces todo fue bien. Al enterarse de que Dean ha confesado, Damon Cooper se entrega a la policía. Sé que es detenido durante un viaje a Wyoming. Su actitud es diametralmente opuesta a la de Dean. Creo que estaba en una fase de negación total. Apenas pareció reaccionar. No cooperó en absoluto. Y se mostró muy agresivo, tal como era de esperar, supongo. Cooper es el primero en comparecer ante el juez. Su representante legal no intenta exculparle alegando que no ha actuado por voluntad propia. Teniendo en cuenta las pruebas existentes, lo mejor que puede hacer por su cliente es obtener una condena por homicidio, por la que recibirá una condena de 18 años de cárcel con 12 sin libertad condicional. Una apelación posterior fracasará al igual que una petición de clemencia al gobernador. Poco después de la confesión de Dean, Seg Waters muere de un ataque al corazón a los 70 años. En la causa contra Dean, 3 psicólogos, incluido uno de la fiscalía, declararán que el acusado sufría de una enajenación mental al matar a Hall.
Armado con estas declaraciones, Konditsis intenta que su cliente sea solo declarado culpable de homicidio, al no haber actuado por voluntad propia. La fiscalía, en cambio, insiste en acusarle de asesinato. El tribunal se ve bombardeado por los relatos de la terrible educación de Dean. Miembros del jurado lloran abiertamente al escuchar el testimonio de los chicos Waters acerca de su infancia. Absolutamente horrendo. Les permitía acostarse por la noche, después de haberles dado una paliza, para despertarles de nuevo a las 3 de la mañana y pegarles otra vez. Mientras Dean intenta hacerse a la idea de una dura sentencia, Konditsis tiene la sensación de que Dean quizás sea absuelto, pero no se atreve a darle demasiadas esperanzas. Dean se había dejado sus llaves en casa, porque estaba convencido de que no las necesitaría, de que no volvería a casa, que iría directamente a la cárcel. Pero eso es lo que queríamos que creyera. Yo quería que solo esperara una condena por homicidio, como lo mejor que podía obtener. El jurado solo necesitará 40 minutos para absolver a Waters de todos los cargos. Y entonces se desata un verdadero caos. Dean, casi incrédulo, sollozaba y daba las gracias al jurado. Algunos miembros del jurado también estaban llorando mientras se daba el veredicto. Cuando el jurado regresó con un veredicto de no culpable que absolvía a Dean Waters, mi reacción fue de asombro total. Me quedé de piedra. Tardé un rato en asimilarlo. Dean Waters es consciente de que mucha gente no comprende cómo es posible que él pueda quedar en libertad mientras Damon Cooper se pudre en una celda. ¿Está usted conmocionado? Estoy destrozado por mi amigo. Se quedará destrozado cuando se entere de la noticia. Es bastante difícil aceptar que la persona que causó la muerte de otra persona quede en libertad, mientras que su cómplice, que no causó daño alguno a la víctima, es condenado a 16 años de cárcel. Incluso hoy en día me parece difícil de aceptar. Puedo comprender que el hombre de la calle se sorprenda de esta absolución. El acusado había admitido su autoría, haber estado allí al acecho para disparar y matar a otra persona. Yo lo comprendo perfectamente, pero el jurado solo podía determinar si en el momento de apretar el gatillo, Dean estaba actuando por voluntad propia o cumpliendo el deseo de su padre. Dean Waters mató en nombre de su padre, y mientras intenta rehacer su vida, está muy claro que muchas heridas siguen abiertas. La vida es muy dura. Tiene sus momentos, pero estoy agradecido de tener a mis chicos. Es que las cosas siempre pueden ser peor, ¿no es cierto? Yo estoy sano, soy un hombre libre y tengo a mis hijos. Y actualmente estoy intentando sacarme mi título de mecánico. Al fin y al cabo, los hijos de Seg Waters han acabado siendo hombres de bien, aunque uno de ellos haya sido acusado de asesinato. Pero cuesta creer que hayan podido sobrevivir a su infancia y su juventud. De una cosa estoy seguro, de que serán capaces de enfrentarse a la vida y salir airosos. No temo en absoluto que no lo consigan porque les he educado con mano de hierro y sé que cada uno de mis hijos me lo agradecerá tarde o temprano.